Bueno, logramos. Ya están ansiosos, ya pusieron para grabar y todo. Bueno, vamos arriba. Entonces tenemos que terminar con la parte de diseño relacional. Entonces vamos a ver algunos algoritmos más y algunas cosas que nos son importantes para verificar, ¿no? Nosotros habíamos visto unas reglas de que tenían que cumplir cuando hacíamos las descomposiciones, o sea, cuando teníamos una tabla grande que tenía algún tipo de problema, el que sea, y que la subdividíamos y teníamos que asegurarnos que en esa división, para que no perder la capacidad de hacer joins y que se mantengan los datos que a nosotros nos interesan, que la parte que es la intersección de esa separación de dos tablas sea la clave o de un lado o del otro de los atributos que están para un lado o para el otro de la descomposición, ¿no? O sea, tiene que haber un conjunto de atributos en común y esos atributos tienen que incluir a la clave de todos los atributos de una de las dos tablas. A ver, un momento. Y vimos un ejemplo sencillo acá, ¿no? Y también decíamos que esto lo podíamos hacer en forma recursiva, ¿no? O sea, si tengo una tabla en particular que tiene algún tipo de anomalía, algún problema, yo puedo aplicar a esa tabla una descomposición arbitraria, o sea, obtener de esta tabla, de esta relación, una descomposición en un conjunto de relaciones separadas, y simplemente reemplazo esta relación por el conjunto de las relaciones que a su vez son con join sin pérdida, ¿no? Hice un conjunto de descomposiciones con join sin pérdidas y entonces el conjunto total tiene que ser una descomposición equivalente al R original también con join sin pérdida. ¿Sí? O sea que esto lo podemos ir haciendo por partes y el resultado final garantizamos que sigue siendo con join sin pérdidas, ¿no? Esto es porque lo vamos a usar luego para otras cosas, ¿no? Entonces decimos que una descomposición ideal cumple que tiene join sin pérdida y además preserva las dependencias, ¿no? O sea, puedo seguir haciendo los joins y reconstruyendo el R y además preservo todas las dependencias funcionales originales del sistema. Bueno, y entonces vamos a el algoritmo de síntesis relacional, que en realidad nosotros ya lo vimos, porque lo vimos por partes y lo estuvimos charlando, pero lo vamos a poner en una forma más formal acá. Este algoritmo nos permite, dado un R cualquiera, llevarlo al menos a tercera forma normal, ¿sí? Y son todas cosas que ya vimos. ¿Qué es lo que hacemos? Es a partir del R, ¿no? A partir del conjunto F sobre R, ¿no? Lo que hacemos es hallamos la cobertura mínima, ¿no? El conjunto mínimo de dependencias funcionales, uno cualquiera de los que podamos encontrar, ¿no? Hablamos de que el conjunto mínimo no tiene que ser único, en algunos casos puede haber más de uno, ¿no? Pero encontramos uno y ese es el conjunto mínimo de dependencias funcionales. Para cada miembro izquierdo de las dependencias funcionales, punto minimal, de tipo X implica A sub 1, X implica A sub 2, todas esas dependencias funcionales, lo que hacemos es, todas separadas, hacemos una relación que incluya todas la parte izquierda con todas las partes derechas que anden por ahí que correspondan con esa, ¿no? Entonces hacemos una relación que es X unión el atributo 1, atributo 2, atributo K, ¿no? O sea, si yo tengo la dependencia funcional X implica A1, X implica A2, X implica K,
las junto todas y hago una relación que es X, A1, A2, AK, ¿no? Digamos, luego cuando esto lo implemente físicamente, lo que voy a hacer es declarar a X clave primaria y todos estos otros atributos van a ser atributos no primos dentro de esa tabla, ¿no? Que coincide con el R sub I en D, ¿no? Entonces este va a ser un R sub I, va a ser R1, R2, R3, en la descomposición de R, ¿no? Entonces X es la clave de esa relación, ¿no? Y lo hago para todas las dependencias funcionales que vaya encontrando, voy y creo una tabla, ¿no? Puede haber, como vimos en un ejemplo, algunos atributos que no estén en ninguna dependencia funcional, ¿no? Esos atributos que no estén en ninguna dependencia funcional, entonces los creamos una relación J y los ponemos ahí, ¿no? Porque no tienen ninguna dependencia funcional, ninguno depende de ningún otro. O sea que son cosas que pueden ocurrir en cualquier combinación, que no, digamos, no hay problema. Es cuando, por ejemplo, cuando tenemos relaciones N a N, que cualquier cosa se puede conectar con cualquier cosa y en cualquier cantidad. Bueno, esas cosas no tienen dependencias funcionales, ¿no? Entonces, esas cosas las vamos a poner en alguna tabla separada, ¿no? También lo que tenemos que identificar es la clave de todo R. ¿Cuál es la clave fundamental que me determina todo R? Que va a incluir a estos atributos, porque estos atributos que no tienen dependencias funcionales tienen que estar dados de primera y junto a otros atributos para poder obtener, a partir de ahí, derivar todos los elementos de R, ¿no? Entonces, lo vamos a poner junto con una clave candidata a R. Tenemos que identificar la clave, ¿no? O sea, hicimos todas las dependencias funcionales sobre la base de todas las relaciones de la descomposición sobre la base de las dependencias funcionales. Algunos atributos no están incluidos ahí, los vamos a poner en una tabla aparte. Y además esos atributos los vamos a poner si la clave no está incluida en alguna de estas dependencias. Si la clave está incluida en alguna de estas dependencias, no hacemos nada. Pero si la clave no está incluida en alguna de estas dependencias, entonces la vamos a poner en esta tabla, ¿no? Esta es redundante, pero si ninguno de los esquemas de relación contiene una clave R, crear un esquema de relación adicional que contenga los atributos que formen una clave de R, ¿no? Ahí puede depender de algún detalle más. Esto es otra forma de ponerlo, pero es lo mismo. Para cada dependencia funcional del conjunto de cobertura minimal o canónica y funcionando, ¿no? Se crea un esquema con los atributos de ambos lados de esas dependencias funcionales. O sea, si yo tengo A implica B, A implica C, A implica D, hacemos una relación R que tiene A, B, C, D, ¿no? Donde A implica A, B, C, D, ¿no? Y esta es la forma que creamos las tablas. Tenemos que comprobar si al menos una clave de R puede encontrarse en al menos una de las relaciones, o sea, hay alguna clave de R que está en alguna de estas tablas, ¿no? Si ninguna de las relaciones creadas contiene la clave, entonces tenemos que hacer una tabla extra que contenga por lo menos una de las claves, ¿no? Y si alguna relación incluye todos los atributos encontrados en otra relación, se elimina un duplicado. O sea, ¿qué es lo que sucede? De repente yo tengo esta dependencia funcional, pero después en otro lado tengo, por ejemplo, que, yo qué sé, que D determina a A y a C, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Entonces yo tendría D, ACD también, pero ACD está todo incluido en ABCD. Entonces no voy a hacer dos tablas, me quedo con una sola, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, ¿se entiende? Esto es simplemente para demostrar, si hacemos la cobertura mínima, sabemos que no hay dependencias, tenemos dependencias X implica Z y Z implica Y, entonces X implica Y no va a aparecer, porque está implícita, porque acá se minimiza, ¿no? Entonces esta no va a aparecer, ¿no? Por lo tanto, no vamos a tener dos atributos iguales en D, primera forma normal, ¿no? Al menos. Todos los atributos van a depender de la clave de la relación.
¿no? O sea, en cada relación van a depender de los atributos que determinan, o sea, vamos a tener los atributos determinantes, determinan todo el resto de los atributos no primos, ¿no? Porque estamos haciendo las relaciones en base a una dependencia funcional. Entonces, todos los atributos van a depender de la clave de la relación, segunda forma normal. Y no va a haber dependencias entre atributos no claves, ¿no? Tercera forma normal. Entonces, cuando hacemos esta descomposición, hacemos esto, el conjunto minimal, y con el conjunto minimal hacemos las tablas y eso nos garantiza que tenemos una descomposición en tercera forma normal, ¿no? Que tiene join sin pérdidas y tiene preservación de los atributos, ¿no? Si hay atributos que no tienen dependencias funcionales, todos son claves, ¿no? Entonces, todo esquema creado por este algoritmo estará en tercera forma normal y conserva todas las dependencias, etc. ¿Está? Hasta acá, todo bien. También vimos la forma normal de voice code. La forma normal de voice code es una forma un poco más estricta de la tercera forma normal. La forma normal de voice code obliga a que todos los atributos tienen que depender de la clave, del conjunto, ¿no? Entonces dice que un esquema relacional R con un conjunto de dependencias funcionales F está en forma normal de voice code si y solo si para toda dependencia funcional X implica Y no trivial se cumple que X es superclave del esquema R. O sea, X tiene que incluir a la clave, ¿sí? De esta R. Esto para cualquier R, ya sea el R general, ¿no? O cualquier descomposición que hagamos. Entonces, vamos a ver un algoritmo de descomposición para obtener descomposiciones que estén en forma normal de voice code, ¿no? Este que nosotros vimos acá, que ahora vamos a hacer ejercicios, ¿no? Este que nosotros vimos acá, lo que nos obtiene es una descomposición en tercera forma normal. Yo acá, claro, estas deben ser analizadas para ver si cumplen forma normal de voice code, ¿no? O sea, este es un algoritmo para obtener tercera forma normal, que después vamos a ver que lo podemos usar también para, una vez que obtuvimos la tercera forma normal, ver con las descomposiciones esas, aplicarle, en realidad lo que vamos a aplicar es esto, la parte de descomposición recursiva, agregándole alguna regla más. Vamos a ver una descomposición, a ver si cumple, ok, esto está en tercera forma normal, pero esta tabla, justo esta relación acá, no está en forma normal de voice code. Entonces le aplicamos una descomposición de voice code y la volvemos a meter acá. Y de esa forma toda nuestra descomposición pasa a forma normal de voice code, ¿no? Le vamos a aplicar este concepto. Entonces, vamos a ver varias formas de hacerlo, ¿no? Este es un algoritmo que es parte del R y empieza a cortarlo, el R en pedacitos, hasta llegar a forma normal de voice code. Pero tiene un problema este algoritmo, tiene una cosa que después vamos a ver, ¿no? Muchas veces anda bien, pero algunas veces tiene un problemita, ¿no? Y después vamos a ver otro algoritmo. Entonces, el algoritmo es, hacemos un conjunto S que en realidad coincide con R, ¿no? En realidad agarramos el R y lo vamos a ir cortando en pedacitos, ¿no? Hacemos un conjunto de relaciones. Este es un conjunto de relaciones que tiene R solamente. Y tenemos que analizar la clave R, o sea, aplicamos todas las dependencias funcionales y identificamos cuál es la clave que determina a todos los atributos de R, ¿no? Porque eso es importante. Lo que nosotros queremos es, para que sea de la forma normal de voice code, los X, todas las dependencias funcionales, tienen que ser superclave del esquema R. Si hay alguna dependencia funcional que no es superclave del esquema R, esa dependencia está infringiendo la forma normal de voice code, ¿no? Entonces lo que vamos a precisar es, para esa dependencia tenemos que cortarla, dividirla y tratar de resolverla. Que la vamos a dividir usando este método que vimos acá. ¿No? Vamos a mirar, yo tengo la dependencia esta dependencia infringe la forma normal de voice code. Entonces, como esta me afecta a este conjunto para que no sea forma normal de voice code, voy a usar esta dependencia, estos atributos que corresponden a la dependencia, y los voy a sacar
de la relación. O sea, voy a cortar el conjunto de atributos tratando de sacar esa dependencia funcional que no me permite que sea equivalente a forma normal de Voice-Code, y me voy a quedar con el otro conjunto y después sigo probando, y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ah? Entonces, mientras haya un esquema de relación R' en S que no esté en forma normal de Voice-Code, o sea que hay alguna dependencia funcional de este conjunto R que no tiene a la clave en el lado izquierdo, en la parte del determinante, ¿no? Hacemos lo siguiente. Tomemos el esquema de relación R', ¿no? Que no está en forma normal de Voice-Code, y si tiene, una cosa, si tiene dos atributos, paramos. Si el conjunto R' tiene dos atributos, porque dos atributos siempre están en forma normal de Voice-Code. Para que no pueda estar en forma normal de Voice-Code, tiene que tener por lo menos 3 atributos y 2 dependencias funcionales, como mínimo. Porque si tiene 3 atributos y tiene una sola dependencia funcional, está en forma normal de Voice-Code. Tiene que tener 2 atributos, tiene que tener más de 3 atributos, 3 o más atributos, y por lo menos 2 dependencias funcionales que se cumplan en esa relación, para que haya algún problema que tengamos que investigar, ¿no? Y calculamos las claves de R' en F, ¿no? Lo que habíamos hecho, esto es lo que habíamos hecho en donde estábamos calculando las claves de la descomposición. En algún lado habíamos calculado las claves de... Bueno, no, habíamos calculado la proyección de las relaciones en algún lado. ¿No? Las dependencias funcionales que se cumplen en una descomposición. No sé, bueno, estaba por ahí. Lo que habíamos hecho era la proyección y calculábamos las dependencias funcionales. Y con esas dependencias funcionales podíamos determinar entonces cuál era la clave a partir de esas dependencias funcionales. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es usar las claves de R' en F, que son a partir de las dependencias funcionales que se proyectan en R', ¿no? Solo esas nos interesan, porque las otras no nos van a afectar. Nosotros tenemos nuestro pedacito de tabla, ¿no? Y tenemos que ver cuáles son las claves de ese pedacito de tabla con las dependencias funcionales que se cumplan en esa proyección. Eso lo hicimos, no me acuerdo si la clase anterior o la otra, ¿no? Y encontrar una dependencia funcional X implica Y en R que viole la forma normal de Voice-Code. O sea, que la parte izquierda de esa dependencia no incluya a la clave de R'. ¿Tá? Si tenemos una de esas, entonces lo que hacemos es agarramos esta dependencia funcional y vamos a hacer una partición que incluye a XY, que es la dependencia funcional que viola la forma normal de Voice-Code, y después vamos a dejar un R segunda, que sería todos los otros atributos menos los primos de esta dependencia, ¿sí? Le quitamos esto. X va a seguir existiendo acá, porque esta va a ser clave foránea de la clave de esta tabla, para asegurarnos que tenga join sin pérdida. Hasta acá me siguen el procedimiento. Lo vamos a hacer con ejercicios, ¿no? Pero lo que estamos usando es todo lo que habíamos visto antes para razonarlo esto. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno. Chico, un poco para que no moleste. Ahí está. Bueno, entonces acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos este esquema RABC y tenemos este conjunto de dependencias funcionales, y entonces queremos calcular las claves de R en F, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es ver todas las combinaciones de
de los atributos, todas las combinaciones que hay. Y vemos cuál es el conjunto mínimo que determina R, ¿no? Hacemos la clausura de A, de B, de C, de AB, de AC, de BC, de AD, BD, CD, y después con 3. ABC, ABD, ACD, ¿no? Con 4 atributos, como tenemos 4 atributos, el R es trivial. Este siempre es súper clave, porque R determina R, ¿no? No tiene mucha gracia, ¿tá? Pero el asunto es identificar cuáles son los más chicos, ¿tá? Una cosa que podemos hacer es, esto no tenemos por qué hacerlos todos, ¿no? Por ejemplo, empezamos de los más chicos, ¿no? Y acá llegamos a que AB es clave candidata y BC es clave candidata. Una vez que llegamos a esto, nosotros sabemos que si ya incluyen a AB, ¿no? O incluyen a BC, ¿no? Cualquiera que incluya a AB o a BC, esto ya no hay que estudiarlos más, porque yo ya sé que me van a dar R. Acá yo los hice todos, pero ustedes no tienen por qué hacerlos todos. Una vez que encuentran una clave candidata y encuentran otra clave candidata, cuando hacen conjuntos con más atributos, todos los que sean AB con algo, AB con C, AB con D, ¿no? Ya no los tienen que estudiar, porque estos saben que van a ser superclaves, ¿tá? Y los que son BC con algo, BC con D, BC con A, también van a ser superclaves, ¿tá? Entonces, esos no. Y, por supuesto, el caso de que sea AR, ¿no? Tampoco. Este no vale la pena calcular la clausura, ¿no? Aparte, es obvio, ¿no? La clausura de R da R, ¿no? Ese tipo de cosas es importante que presten atención para trabajar menos, ¿no? Y entonces, de los que eran con 3, solamente valía calcular ACD y ver a ver si daba algo, pero con estas dependencias no daba nada. ¿Hasta acá todo bien? Esto lo que me dice es que yo tengo dos claves, AB y BC. Son dos claves. Una podría ser clave primaria y la otra clave alterna. Nosotros las llamamos claves candidatas, ¿no? Ahí, si es primaria o alterna, es un tema después de diseño, un tema de decisión. Pero el conjunto de R con estas dependencias funcionales tiene dos claves, ¿tá? Entonces, como AB y BC son claves, ¿no? Tenemos que analizar las dependencias funcionales estas, ¿no? Entonces vemos que BD y AC no cumplen con la forma normal de voice code. Porque no tienen una clave superclave a la izquierda, ¿no? Vean que si bien B es primo, pero lo que nosotros precisamos es que AB esté incluido de este lado. Y C también es primo, pero precisamos que BC esté incluido acá, ¿tá? Entonces, si R no está en forma normal de voice code, la descomponemos en un conjunto de esquemas que sí esté en forma normal de voice code con el siguiente algoritmo, que era el que habíamos hecho, ¿no? O sea, partimos de R, que es A, B, C, D, ¿no? Y mientras haya una relación R que no esté en forma normal de voice code, que no contenga la superclave de R, hacemos la subdivisión. O sea, acá tendríamos que hacer, por ejemplo, una tabla BD, ¿no? Vamos a hacer una tabla BD y del R le vamos a quitar D, el que no es primo. Y vamos a hacer una tabla que sea A, B, C, ¿no? A, B, C, nada más. Y vamos a continuar así, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, si ese es ABCD, programamos con AB implica C y AB es superclave. Así que se queda con esta. Programamos con B implica D y B no es superclave. Entonces tenemos que subdividir. Vamos a hacer BD y del otro lado B lo vamos a dejar, pero vamos a quitar a D. ¿Sí? Y ahora probamos con C implica A. C no es superclave de AB, ¿no? Y no es aplicable a B, ¿no? O sea, C no es superclave. Acá tenemos que recalcular las dependencias funcionales, porque
¿qué pasa? La única dependencia funcional que se cumple en A, B, C, no, hay dos dependencias. Una es AB implica C y C implica A, ¿no? ABC está en tercera forma normal, si se fijan, ¿no? Porque C acá es un atributo no primo que determina un atributo que es primo, ¿tá? O sea, ABC me quedó en tercera forma normal, pero no está en forma normal de voice code, porque C no es superclave, ¿no? Entonces tenemos que subdividirla. El algoritmo nos dice que yo tendría que hacer una tabla AC, donde C es clave y determina A, y después poner el resto, BC. Pero acá vemos este problema, que es el problema de que no siempre podemos llegar a la forma normal de voice code, ¿no? Que ya lo habíamos visto un poco. ¿Qué es lo que sucede? En BD se cumple esta dependencia funcional. En AC se cumple esta dependencia funcional. Pero en BC no se cumple ninguna. Se perdió la dependencia funcional AB implica C. ¿Tá? Este es un problema que pasa con la forma normal de voice code, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de reglas en las cuales, por ejemplo, una regla determina un atributo no primo y ese atributo no primo determina un atributo primo, ¿no? Este tipo de combinación de reglas son conjuntos que no cumplen con forma normal de voice code, sí están en tercera forma normal, pero lo normal es que no perdamos una dependencia funcional si queremos llevarlo a forma normal de voice code. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos casos, en algunas tablas, nosotros vamos a tener que mantener una cierta redundancia, ¿no? Y lo vamos a tener que mantener. ¿Cómo podríamos resolver este tipo de cosas? No vamos a quedarnos sin la tabla ABC, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Les muestro. O sea, yo tengo AB y implica AC, ¿no? Y después teníamos que C implica A. ¿Ah? Y yo lo tengo que hacer en una tabla real. Entonces yo voy a hacer una tabla que va a ser A, B y C, ¿no? Donde AB van a ser la clave y C. Y después, a ver, vamos a ponerlo así con formato de esto. R1 igual ABC, ¿no? ¿Sí? Y además va a ser que la clave primaria es A y B, ¿no? Esta es la clave primaria. Y C está determinado. Pero después yo tengo que hacer que se cumpla esta otra dependencia funcional. C implica A. Entonces voy a hacer una R1', ¿no? Que va a tener a C, a CA, ¿no? Y que va a tener como clave primaria a C, ¿no? Y le voy a agregar a esta otra una clave foránea que dice que CA hace referencia a R1', CA. Acá no tenemos mucha solución. O sea, yo tengo que asegurarme que C es clave y determina A. Y que estos dos valores, que siempre que C tenga un cierto valor, A tiene que tener el mismo valor, ¿no? Y entonces eso yo lo obligo para poniendo los CA en una tabla y después tengo que asegurarme que esto también se cumple en ABC, ¿sí? Pero al mismo tiempo que AB determina C, pero C determina A.
Entonces, como no lo puedo poner dentro de la misma tabla, ¿no? Porque en realidad si yo le pongo clave primaria C, C determinaría A a B y no es lo que quiero. C determina solo A. Entonces yo tengo que hacer otra tabla aparte y asegurarnos que cumple la clave foránea. Y tengo, cada vez que llene un valor en R1, tengo que asegurarme que puedo poner ese valor en R1'. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Se entiende? ¿Me siguen el razonamiento? Se sigue, sí. Esto, esto, esto. Entonces tenemos esta dependencia y esta dependencia. ¿Tá? Tenemos estas dos. Entonces hacemos esta tabla que tiene una primary key, ¿no? Esto, al hacerle la clave AB a la relación 1, garantizamos que se cumple A implica B, AB, perdón, implica C. ¿Sí? Pero yo no le puedo poner, o sea, si yo le pusiera algo de este estilo, perdón, sería una alternate key, ¿no? Porque la primary key sería alternate key C, ¿no? Esto sería como que C determina a B.
Pero no es lo que tenemos, no es que determine a B, determina solo a A. O sea que no le podemos poner ¿no? Entonces lo que hay que hacer es hay que hacer otra tabla, ¿no? Hay que hacer una tabla R' y la tabla R' con la primary key determina que C implica A. ¿tá? Y la foreign key nos garantiza que C implica A se cumple también en R1. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro esto? ¿Sí? ¿Tá? O sea, hay situaciones en que la forma normal de voice code no podemos evitar la redundancia. ¿Tá? Pero al mismo tiempo, este tipo de tablas es difícil cuando la convertimos a base de datos relacional tipo Oracle o MySQL o esas cosas, ¿cómo garantizamos este tipo de dependencias que me dan una cierta redundancia dentro? O lo controlamos con algún proceso, o sea, cada vez que alguien va a insertar algo en la tabla ABC, tenemos que verificar que se cumple C implica A, ya sea que hacemos una consulta y buscamos todos los valores o forzamos a que el sistema lo obligue a eso haciendo, por ejemplo, este tipo de soluciones. ¿Tá? Pero no podemos perder una dependencia funcional. Si perdemos una dependencia funcional, el sistema no puede controlar que esa regla se cumpla, ¿sí? Que puede ser una regla importante dentro de la organización. Entonces, el algoritmo utilizado para descomposición a tercera forma normal garantiza obtener siempre joins sin pérdidas. No siempre la forma normal de voice code pierde dependencias, es solo en ciertos casos. ¿no? En nuestro ejemplo, la descomposición resultante con forma normal de voice code, sin embargo, no conserva las dependencias, ¿no? A, B, C se perdió. Entonces siempre se puede llevar un esquema a forma normal de voice code, pero no se puede garantizar mantener las dependencias. ¿no? Algunos ejercicios es, llévelo a forma normal de voice code y no te dice si perdés las dependencias o no. Tú tenés que ver, tenés que llevarlo a forma normal de voice code y decir, bueno, mira, tal dependencia se perdió. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hay que decidir si preferimos un cierto nivel de redundancia y anomalía de inserción y borrado para un subconjunto de tablas, o si por el contrario preferimos perder la capacidad de controlar ciertas restricciones funcionales en nuestros datos que deberíamos también manejar con restricciones no estructurales. Si lo hacemos en forma programática puede ser muy complicado de mantener, es algo bastante complejo. Es preferible tratar de resolverlo con temas que nos da el sistema, ¿no? Por ejemplo, ese con las claves foráneas y teniendo una tabla auxiliar. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos R1 de ABC y BD, ¿no? Y acá tenemos ABC. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo AB determina C, pero el problema es que una vez que puse una tupla que dice 1, 4, 1, como tengo también C determina A, cada vez que yo ponga un C que es igual a 1, el A necesariamente tiene que ser 1.
porque C determina A. ¿No? Que C determina A quiere decir que si yo tengo la tupla A1, B4 y C1, quiere decir que para cualquier C que aparezca por ahí, el A siempre tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo les planteo acá un ejercicio que hagan todos estos valores, hagan todas las combinaciones posibles. Suponemos que el dominio A solamente puede tener los valores 1, 2 y 3. El dominio B solo puede tener los valores 4, 5 y 6. Y ahí en C pongan lo que quieran. Pueden poner nombres, pajaritos, lo que quieran. Y traten de identificar esto. ¿Cuántos valores diferentes de C, máximo y mínimo, puedo tener? ¿Cómo controlaría el cumplimiento de las dependencias funcionales en este sistema si se mantuviera la descomposición en tercera forma normal? ¿Y cómo controlaría el cumplimiento de las dependencias funcionales si se lleva la descomposición a forma normal de voice code? O sea, hagan un juego de datos y después vean qué hacen, cómo garantizan eso, cómo garantizarían eso, si lo hacen, lo dejan en tercera forma normal o lo descomponen en dos tablas. Van a tener una tabla que es AC y la otra que es BC. ¿Cómo controlarían con lo que les quede la redundancia? Esto yo se lo dejo como ejercicio, ¿no? Absolutamente casi nadie lo hace, ¿no? A pesar de que es bastante importante para que lo razonen. Aquellos que lo hagan me lo pueden mandar, me lo mandan y yo se los corrijo y les hago una devolución. Pero esto es un poco para que razonen sobre este problema. En general preferimos mantener las reglas y resolver la redundancia con alguna restricción, ¿no? Que más o menos ya lo hablamos. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este caso, el A, B, C, D, E y el conjunto F con dos dependencias funcionales, ¿no? A implica BC y C implica D, ¿no? Entonces A es clave, ¿no? Porque A implica BC y después el C determina el resto, ¿no? Aquí lo hacemos hicimos la clausura de los otros atributos, ¿no? Pero vean que es tan obvio que no precisa mucha cosa, ¿no? Entonces, como A implica BC, es clave y por lo tanto no viola la forma normal de voice code, en R, ¿no? Ahora, CDE, C no es clave, entonces descomponemos en CDE y en ABC. ABC sigue siendo clave y C es clave CDE, o sea, de esta descomposición, entonces esta nueva descomposición está en forma normal de voice code. Vean que tenemos que calcular la clave cada vez que hacemos una descomposición. Para cada nueva tabla tenemos que volver a calcular la clave de ese subconjunto, ¿no? Y acá vamos a tener, les voy a mostrar un método para tratar de no tener que hacer todos los cálculos cuando tenemos que calcular claves candidatas, ¿no? Porque a medida que crecen las dependencias funcionales y los atributos, la cantidad de comprobaciones que tenemos que hacer para poder calcular las claves aumenta, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Yo tengo un R que tiene A, B, C, D, E, G y H, ¿no? Y tengo este conjunto de dependencias funcionales que ya sé que es minimal. Ya obtuve el conjunto de dependencias minimal, ¿no? Entonces, podemos hacer este cuadrito donde vemos todas las dependencias funcionales y ponemos los atributos, todos los atributos de R. Los ponemos todos acá, ¿no? La idea es que para cada dependencia funcional marcamos. Esto es como si fuera la flechita esta. Bien, la flechita, piensa en una flechita. Y las flechitas que tienen plumitas atrás. Entonces, si uno ve la flecha de la parte de atrás, la X son las plumitas. Y si lo ve de la parte de adelante, como que el circulito es la punta, ¿tá? Entonces, esto quiere decir que A, B y H determinan a D, ¿no? Es una forma de escribirlo nada más. A, B y H determinan a D. Y D y H determinan a C y a E. Y C y D determina a H y C determina a A y B, ¿tá? Entonces después analizamos, miramos esto, mirá.
Esto quiere decir que H determina a otros, pero algunas cosas determinan a H. G, por ejemplo, es primo, no tiene ninguna dependencia funcional. Eso quiere decir que G siempre tiene que estar en todas las claves. O sea, para poder determinar R, que es A, B, C, D, E, G, H, como nada determina G, aunque G no determina nada, G siempre tiene que estar. G va a estar en todas las claves que existan para este sistema. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno. Y el E es determinado solamente. O sea, E lo determinan otros atributos. Lo puede a partir de D y de H. Pero no hay otra forma. Y E no determina nada. Entonces sabemos que este atributo es no primo. E no va a estar en las claves. ¿Ah? Y bueno, esto nos ahorra que antes teníamos 7 atributos, ahora solamente nuestro problema para encontrar las claves es con 5 atributos, porque 2 ya resolvimos que o uno siempre es parte de la clave o el otro nunca es parte de la clave. ¿tá? Entonces tenemos muchas menos cuentas para hacer. ¿tá? Una cosa que podemos ver, y C y D, que esto no siempre es así, ¿no? C determina más cosas que las que determinan a C, y D determina más cosas que las que determinan a D, y H determina más cosas que las que determinan a H, ¿no? Entonces, acá podemos apostar a que muy probablemente C, D y H, junto con G, sean partes de la clave o las claves alternas, ¿no? No sabemos si A y B no son parte de alguna clave, pero da la impresión como que C, D y H son las que tienen más probabilidad de ser claves. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es simplemente les apunta a que fíjense en esas cosas y hagan las cuentas esas primeros, porque lo más probable es que vaya por ese lado. ¿tá? Este diagramita es para eso nada más. Entonces, algoritmo para obtención una clave K para el esquema de relación R, y tenemos la opción 1, ¿no? Opción 1. En este caso es un caso top-down. Partimos de R y empezamos a quitar atributos a ver qué pasa, ¿sí? Y después tenemos otro algoritmo que es bottom-up. Empezamos de cada clave separada y empezamos a hacer después los conjuntos más grandes, más grandes, más grandes, hasta ver a cuál llegamos, ¿tá? Nunca podemos decir cuándo una es mejor que otra. Depende del tamaño de las claves. Si las claves son muy grandes, quizás llegamos primeros con este algoritmo, y si las claves son muy chicas, con un atributo o poco, capaz que llegamos primero con el otro algoritmo. Es un tema ahí que no se puede determinar con antelación. Entonces partimos de R. Y para cada atributo A del conjunto K, o sea, R lo ponemos en K, ¿no? Para cada atributo probamos calcular la clausura de K menos A. O sea, empezamos con R en realidad. Y lo que hicimos es, le fuimos quitando los atributos. ¿no? Entonces, le quitamos un atributo y calculamos la clausura. Si le quitamos el atributo y sigue dando R, bueno, bien. Ahora, si le quitamos el atributo y no da R, entonces ese atributo es importante para la clave. ¿no? Entonces, si K menos A contiene todos los atributos de R, nos quedamos con K, ¿no? Y le quitamos A, ¿no? Y seguimos buscando. Hasta que no se obtenga R con ninguna A, ¿no? O sea, hasta que yo le quito un atributo y no puedo obtener A. Entonces, si yo le quito un atributo y ya no puedo obtener la clave, es porque ese conjunto es una clave minimal, que yo le quito un atributo y ya no puedo llegar a la clave. ¿no? Y ahí nos va a quedar un conjunto de atributos
que van a ser las claves, o sea, y podemos encontrar las distintas claves alternas. Si no es eso nomás. O sea, le voy quitando hasta que cuando le quito un atributo ya no obtengo R. Cuando le quito un atributo y no obtengo R, me quedo con el K que había antes. Es eso, nada más. Bueno, el otro es, creamos un conjunto vacío. Este es bottom-up. Y empezamos a hacer todas las combinaciones de atributos posibles. Empezamos con los atributos de A1, después de A2, después de A3, ¿no? Estos son los M sub I, son subconjuntos de R. Empezamos con un atributo, el atributo A, después el B, después el C, después el D, ¿no? Así todos los de A1 y después AB, AC, AD, de A2, ¿no? Y para cada subconjunto de atributos verificamos primero si ya es parte de algún subconjunto de M sub I que ya encontré, ¿no? En el conjunto original, en el conjunto S, ¿no? Si ya está incluido adentro de algún conjunto S, lo eliminamos, porque ese ya sabemos que ya es una superclave, no es una clave minimal, ¿no? Calculamos la clausura de ese conjunto respecto al conjunto de dependencias F, y si nos da R, entonces tomamos a M sub I y lo ponemos en S, ¿tá? Y así seguimos, ¿no? Vamos probando desde los conjuntos más chiquitos a los conjuntos más grandes, ¿no? Cada vez que generamos un conjunto más grande, lo primero que hacemos es eso, ver si una parte, un subconjunto de M, ya está en alguno de los conjuntos que está en S. Si ya está ahí, no calculamos nada, ¿no? Hasta haber procesado todos los M, ¿no? Y ese es el conjunto de claves candidatas minimales de R, ¿no? Vamos a hacer los dos en un ejercicio. Bueno, ¿cuándo conviene un método u otro? Y depende, ¿no? En realidad, muchas veces el método 1 es más eficiente, pero por ejemplo, si tenemos atributos que son chicos, a veces con el método 2 los encontramos mucho más rápido. Entonces depende de varias cosas. Acá vamos a hacer el top-down, ¿no? Tenemos R y tenemos un conjunto de dependencias funcionales, ¿no? Entonces, partimos de R, ¿no? Tenemos R y le vamos quitando un atributo. Le quitamos acá, le quitamos... Vean que G, acá una cosa. E no lo vamos a usar, porque estamos calculando las claves de este sistema, ¿sí? Así que E no lo vamos a usar. Y G siempre tiene que estar. En todas las pruebas que vamos a hacer, vamos a usar G, ¿no? ¿Tá? Y como ya son 10:54, vamos a hacer un corte de 5 minutos y ahí nos ponemos a hacer el ejercicio, ¿tá? ¿Ok? Dale. Hacemos un corte de 5 minutos y ya volvemos.
Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Andan por allí? Sí. Bueno, entonces decíamos que íbamos a hacer el algoritmo este. A ver, esto, un poco me tapa ese texto. Entonces, partimos de R y le vamos quitando un atributo. Pero vean que ya E no lo usamos porque sabemos que E no va a ser parte de la clave. Así que ni E lo usamos. Y G está en todos lados. G no lo podemos quitar porque no hay nada que determine a G. Entonces precisamos a G. ¿Sí? Entonces, ya eso nos achica bastante la cantidad de pruebas que vamos a hacer. Entonces hacemos... aquí le quitamos a B, C, D, quitamos a H, aquí quitamos a D, aquí quitamos a C, y aquí quitamos a B, y aquí quitamos a A. Y todos estos nos dan R, ¿tá? Y entonces a cada uno de estos le quitamos las letras, que acá me parece que... las flechas están cualquier cosa, puse, acá las flechas estas. O sea, de A, B, C, ¿qué le podemos quitar? Le podemos quitar a A. Entonces obtenemos este. Le podemos quitar a... le quitamos a... Bueno, acá se me perdió. A, B, C, D, G, ¿no? B, C, D, G. Este otro también. Este es B, C, D, G. Le quitamos a C. ¿No? Y nos da este. Y le quitamos A, es B, C, D, G. Y le quitamos a B y es... alguno de los otros y algo me faltó. ¿Tá? Bueno, no, tengo que revisar porque estaban mal las flechas acá sobre los... este es CDGH, CDGH sería a partir de acá, de CDGH le quitamos A, y también a partir de acá le podemos obtener CDGH. No, vean que varios de estos, quitándole las letras, llegamos a los mismos, ¿no? Y BCGH, este es BCGH, y algún otro BCGH. Ahí me faltan algunos más, pero los hice, no sé, algo pasó que me quedaron mal las flechas, pero si hacen todas las combinaciones, les quedan estas 5 combinaciones, ¿no? Tengo que revisar las flechas, pero no, después lo hago. Entonces, a partir de estas, le voy quitando una letra y pruebo. Vean que si yo a este le quito A, me queda BCGH, BCDG, pero a este BCDG le quito H y me da el mismo, ¿no? O sea, BCDG me va a dar este, por ejemplo. Este le quito H y me da BCDG, y a este le quito A y me da BCDG. Por lo tanto, no lo tengo que calcular 2 veces, simplemente lo calculo una sola vez, ¿no? Voy guardando cuál es cada uno y no lo tengo que hacer 2 veces. O sea que acá yo voy a tener que calcular solo 5 valores, ¿no? CDGH me da R, CDGH, BDGH también, BCGH también me da R, BCDG también me da R, y ABGH también me da R. ¿Tá? Y llegué a este punto. ¿Tá? O sea, calculé para todos estos, les quité un atributo, y si ya lo había calculado, no lo vuelvo a calcular, y me quedaron 4 conjuntos nada más. 5, perdón. De estos 5 conjuntos vuelvo a sacarles una letra también.
veo que A, B, G, H, si le saco cualquier letra, ya no obtengo R. Eso quiere decir que A, B, G, H es clave minimal. ¿Tá? Ya encontré una. ¿Tá? Y con esto ya no sigo más. Ahora, de estos otros 4 también le empiezo a quitar una letra y me quedan 3 conjuntos. Los 3 conjuntos obtengo R con ellos, ¿no? Ahora, si a estos conjuntos a su vez le quito una letra más, ya nunca más obtengo R, ¿no? Entonces eso quiere decir que estos son los conjuntos minimales, ¿no? O sea, yo tengo 4 claves alternas que son estas 4. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió? Sí. Entonces, este es un método. Entonces, para hallar la descomposición R según sus dependencias funcionales, que se encuentra de forma normal, obtuvimos que G es primo, siempre está. Estas son las claves. Acá lo que hicimos es, para todos los conjuntos, es otra forma de calcularlo, ¿no? Estuvimos viendo las soluciones de vuelta, ¿no? Y cuáles son los que determinan R, ¿no? Y obtuvimos los mismos. Y acá que hicimos hallar una descomposición, A, B, G, H es clave, pero ninguno de sus subconjuntos es clave, entonces es clave candidata, ¿no? No hay subconjunto de 2 claves y terminamos con esta solución que tenemos acá. Así no está para allá. Sí, estas otras están un poco de más, porque son el mismo cálculo, pero escrito de otra forma nada más, ¿no? Y llegamos a lo mismo, ¿no? Estas son las 4 claves de nuestro sistema. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que analizar es las dependencias funcionales, ¿no? ¿No? Acá empezamos con las dependencias. Esto tengo que corregirlo porque mucho de esto es lo mismo, pero escrito de otra forma, es lo mismo. Tengo que revisarlo y quitar algunas de esas transparencias. Ahora sí lo que tenemos que hacer es, una vez que determinamos las claves, ¿no? Tenemos estas que son las claves del sistema, tenemos que revisar estas dependencias funcionales a ver si cumple que está en forma normal de Voice-Code. O sea, todas las dependencias funcionales en las cuales la parte izquierda no sea parte de alguna de estas claves no cumplen con la forma normal de Voice-Code, ¿no? Empezamos con implica D y BH implica D no es clave y CB no es clave y CA tampoco es clave, ¿tá? Entonces BH, ¿qué hacemos? A, B, DH, hacemos la tabla y después al resto ponemos los otros acá. O sea, el ABH se mantiene acá, pero el D se quita de esta tabla. ¿Ah? Con CB hacemos lo mismo. C implica B, hacemos una tabla BC, donde C implica B, y C se mantiene, pero B ya no está más en esta otra tabla que le quitamos, ¿no? Para CA aplicamos lo mismo y hacemos la subdivisión CA, ¿no? C se mantiene, pero A está en una tabla aparte. ¿Ah? ¿Cuál es el problema que tiene el algoritmo este? Bueno, DH implica C y DH implica E se pierden, ¿no? Estas dos dependencias funcionales, DH implica C y DHE, no las podemos representar en el subconjunto de tablas que obtuvimos a partir de este algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo nos lleva a la tabla a forma normal de Voice-Code, pero se nos pierden algunas dependencias funcionales, ¿no? Bueno, vamos a hacer el otro método de las claves. Este otro método es partir de las claves iniciales, siempre tiene que estar G, E no tiene por qué estar porque no es, ¿no? De lo que ya habíamos visto en la tabla, y hacemos todas las opciones, ¿no? Tenemos G, AG, BG, CG, DG,
¿no? ABG, ACG, ADG. Y entonces, de repente, CDG genera R, y CGH genera R, y DGH genera R. Todas las que tienen estos subconjuntos, todas estas ya no las probamos más, ¿no? ACDG, ACDG, ACGH, todas estas ya no las probamos más porque ya incluyen a una clave. Entonces, para estas no calculamos, pero para estas tenemos que calcular la clausura en cada uno de estos, y con ABGH encontramos que cumple R. Entonces, obtenemos las mismas claves que habíamos tenido del otro lado. ¿Tá? Todo igual. Hay una cosa importante, es que si hay una dependencia funcional que se pierde y no es parte del conjunto minimal, puede ser ignorado. Esto sugeriría que yo estoy haciendo la forma normal de voice code no a partir del conjunto minimal, sino a partir de un conjunto arbitrario de dependencias funcionales. ¿Tá? Pero igual, la dependencia funcional que se pierda, yo tengo que verificar con el conjunto minimal. ¿Tá? Si se pierde, pero no está en el conjunto minimal, no importa, porque el conjunto minimal va a generar esa dependencia funcional, ya lo sabemos. Pero normalmente el trabajo lo hacemos primero, tratamos de obtener el conjunto minimal para que quede más claro. Y además para tener la menor cantidad de dependencias funcionales posible. Si no, esto explota. Cuanto más dependencias funcionales uno tiene, más grande es el problema de resolver. Acá tenemos otro ejemplo y otra forma de presentar lo mismo que hicimos acá, ¿no? Esta forma de calcular las dependencias. Hay algunos docentes que les gusta hacerlo en forma de arbolito, en algunos libros está puesto en forma de arbolito. Y vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo el conjunto de dependencias funcionales, ¿no? Que determina que, bueno, para cada curso se determina un profesor. Solo un curso se puede encontrar una cierta hora y un salón. H es hora, S es salón, P es profesor, C es curso, E es estudiante, N es la nota o calificación, y H es la hora del curso. ¿tá? Y tenemos todas estas dependencias funcionales que determinan los profesores que dan clases en cierto salón con estudiantes y cosas por el estilo, y sus calificaciones. ¿tá? Entonces queremos convertirlo a forma normal de voice code, ¿no? Y tratamos de hacer el algoritmo. O sea, empezamos con R, ¿no? Es lo mismo que hicimos antes, solo que hecho de otra forma, ¿no? Escrito de otra forma. Empezamos con el R, ¿no? Y las dependencias funcionales, y probamos las dependencias funcionales cuál no cumple. Vemos que la clave es HE determina todo, y que, por ejemplo, CN, esta dependencia funcional, no cumple con la forma normal de voice code, porque no tiene a HE en la parte izquierda. Entonces subdividimos la tabla, ¿no? En CE, por un lado, y en todos los otros atributos, ¿no? Menos N, ¿no? O sea, tenemos CEN de este lado, esta tabla, y acá tenemos todos CEPHS, pero no N. CEPHS, pero no N. ¿no? Para este calculamos de nuevo la clave, tenemos que calcular nuevamente la clave con las dependencias funcionales que se cumplen en este conjunto, y HE sigue siendo clave. ¿no? Y buscamos otra dependencia funcional, por ejemplo, CP no cumple porque no incluye HE. Entonces, lo descomponemos en CP, una tabla CP, y la otra tabla va a tener AC, pero no va a tener AP. Y continuamos. La clave sigue siendo HE, porque HE determina todo lo demás. Y vemos que HSC no incluye HE, que es la clave. Entonces tampoco está en forma normal de voice code. Entonces, descomponemos en HES por un lado y HSC por otro. Pero vemos, por ejemplo, que la dependencia funcional HP implica S, o sea, hora y profesor implica salón, se perdió.
este sistema ahora no es capaz de responderme esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el salón de un profesor dada su hora, la hora en la que está dando clases, ¿no? Este es el algoritmo para hacer forma normal de voice code a partir de R, ¿no? Aplicando todo esto. No da para verlo en el curso, no tenemos tiempo, tampoco lo habla mucho en el libro, pero uno de los problemas de este algoritmo se pierde una dependencia funcional, pero eso no quiere decir que no haya una descomposición en forma normal de voice code que no pierda dependencias. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos dependencias funcionales que si las armáramos como un árbol, podríamos tener que parten de la clave y algunas cosas se determinan por una rama y otras cosas se determinan por otra, ¿no? O cosas por el estilo. Y entonces nosotros podríamos tener que, al nosotros hacer una descomposición en el medio, podríamos estar rompiendo una rama, ¿no? Que no nos permite que otras dependencias funcionales se puedan desarrollar, se puedan obtener con los resultados finales, ¿no? No da para verlo y no está en el tema. Para mejorar este algoritmo tendríamos que agregar una forma de seleccionar en qué orden vamos a evaluar las dependencias funcionales, ¿no? Para asegurarnos que tengamos mayor probabilidad de que la descomposición final no pierda dependencias funcionales, ¿tá? Se los dejo planteado por ahí. Si quieren pueden hacer algún diagramita y probar con algunas alternativas. Como ejercicio está bueno para hacerlo, ¿no? Y ver que si yo hago otro orden diferente, les puede dar un conjunto de dependencias funcionales sin pérdidas de descomposición, sin pérdida de dependencias funcionales, ¿tá? Lo que estamos haciendo es lo mismo, ¿tá? Ahora vamos a hacer el otro, que el que yo le recomiendo en general que haga. Lo que nosotros vamos a hacer es primero obtener la tercera forma normal, ¿tá? Acá tenemos la descomposición R, obtenemos el conjunto minimal de dependencias funcionales, ¿no? Tenemos el conjunto minimal de dependencias funcionales, que ya está en tercera forma normal, y entonces hacemos una descomposición en tercera forma normal. Hasta acá, el algoritmo está garantizado que no tiene pérdidas. No hay pérdidas de join, no hay dependencias funcionales perdidas, porque todas las dependencias del conjunto minimal, si está bien calculado, están acá, ¿no? Y si acaso la clave HE no estuviera en alguna tabla, tendríamos que hacer una tabla extra que tenga la clave del conjunto. Pero en este caso justo HE está en esta dependencia, ¿tá? Así que no hay que hacer más nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es, a partir del conjunto de dependencias funcionales, analizamos cada una de estas a ver si estas dependencias también están en tercera forma normal, ¿tá? En este caso en particular, HE implica S, la clave es HE. Para CN, CE es clave y está bien. Para HPS, HP es clave, y entonces están en forma normal de voice code. HS implica C, también está acá. Y C implica P, siempre sabemos que con dos atributos siempre está en forma normal de voice code, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá, que me lo comí. Entonces vamos a ver que si yo pongo esta dependencia acá, que es la única que se cumple ahí, y esta es la única que
se cumple acá. Y esta es la única que se cumple acá, ¿no? Y esta es la única dependencia funcional que se cumple en esta partición. Y esta es la única dependencia funcional que se cumple en esta partición, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Y además cada uno de esos la clave determina totalmente a la tabla. Entonces, para cada una de estas tablas solo se cumple una única dependencia funcional. Esa dependencia funcional determina a toda la tabla, por lo tanto, todas están en forma normal de voice code, ¿no? No siempre vamos a tener esa suerte, ¿no? Y además es sin pérdida, o sea, esta descomposición está en forma normal de voice code y es sin pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que yo les recomiendo para tratar de minimizar las pérdidas debido a las dificultades que tiene este algoritmo? Es calculen siempre, preferiblemente, el conjunto minimal de dependencias funcionales. A partir del conjunto minimal de dependencias funcionales, creen las particiones. Y luego verifiquen a ver si no hay alguna de estas. ¿Qué puede suceder? Que alguna de estas dependencias tenga más de una dependencia funcional. Si tienen más de una dependencia funcional, ¿no? Hay dos dependencias funcionales que se cumplen en una descomposición. Ahí, solo en esas, ustedes tienen que revisar con el algoritmo este, pero lo aplican una sola vez, ¿no? Y ahí les va a dar o que sí lo pueden descomponer sin pérdida, que es un caso, o les puede dar que si lo descomponen van a tener pérdida de alguna dependencia funcional, pero lo hacen una sola vez. No tienen que hacerlo todo esto y no tienen que... Una de las cosas principales que puede complicar este algoritmo es que cada vez que yo hago una descomposición tengo que volver a calcular la clave, ¿no? Y eso puede ser un poco engorroso. En cambio, con este método, que ya lo vimos, el de cálculo del conjunto minimal, simplemente verifico que las dependencias funcionales se cumplan en cada descomposición, naturalmente se cumplen, y si hay dos dependencias funcionales, para el caso que haya dos dependencias funcionales, ahí verifico si está en forma normal de voice code o no. ¿Me siguen? ¿Me entienden el problema? El razonamiento. Si sí o si no. A ver, si se pierden en algún lado, yo prefiero que me interrumpan y me pregunten, no entendí tal cosa, ¿no? Y lo repasamos o volvemos para atrás a algunos temas previos, ¿no? Es mucho mejor. Estamos para eso. ¿El silencio es un silencio de asentimiento? ¿Están haciendo así con la cabeza o están haciendo así? Se entiende, sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bueno. Bueno, con esto llevamos a forma normal de voice code. El otro problema que nos preocupa es el tema de los nulos. Ya hemos hablado un montón de veces sobre el tema de los nulos, pero hay que tratar de restringir el uso de nulos, asegurarnos que eso no nos cause problemas en las tablas. Otro problema son las tuplas colgantes. Por ejemplo, alguna tupla que tiene una clave foránea que no tiene correspondiente en la tabla principal. En los sistemas de base de datos, si ponemos la restricción, nos obliga a que siempre haya un correspondiente en la tabla principal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo podemos forzar dentro de SQL,
Pero puede ser que haya algún sistema o alguna situación en la cual no tengamos ese control o nos hayamos olvidado, y eso puede ser un problema bastante grande. Bueno, esto es claro que para obtener el conjunto minimal puedo obtener conjuntos que sean diferentes, ¿no? Este es un conjunto que tiene dos minimizaciones diferentes, ¿no? A implica B, B implica C, C implica A, y A implica C, B implica A, B implica C. Es un caso muy particular, pero vean que este conjunto de dependencias funcionales tiene dos opciones de conjunto minimal, ¿no? Simplemente porque si lo resuelvo por un lado me va a dar una cosa, si lo resuelvo por otro me va a dar otra. Algunas dependencias de estas implican a las otras, ¿no? Es eso, nada más. Entonces el conjunto minimal, potencialmente, si dos de ustedes hacen los ejercicios, podrían darles dos conjuntos diferentes y no tiene que estar mal, ¿no? En la gran mayor parte de los casos, para ejercicios chicos, convergen, ¿no? Les va a dar siempre igual. Pero en algunos casos extraños, algunas cosas o más complicadas, puede haber que el conjunto minimal sea más de uno, ¿no? Y bueno, ya vamos a lo último que nos queda, ¿no? Que vamos a ver un tipo de dependencia nueva, ¿no? Que en realidad es una extensión de las dependencias funcionales, que es la dependencia multivalorada, ¿no? Y eso nos lleva a la cuarta forma normal, y vamos a hablar un poco de algunas formas normales superiores, pero ya no nos da mucho tiempo para meternos mucho en eso, ¿no? Entonces nosotros decimos que hay una dependencia multivaluada. Vean que lo representamos con una flechita doble, ¿no? Decimos que la dependencia multivaluada se cumple en R si para cada instancia R de R, ¿no? O sea, los valores de nuestra tabla R, cada valor de X se asocia con un conjunto de valores de Y, ¿no? Y este conjunto es independiente de los valores de los demás atributos, de otros atributos que hay ahí en la tabla. ¿Qué es lo que quiere decir? Es algo así como que un ejemplo sería que yo tengo un conjunto de atributos variables, ¿no? Que son multivaluados, ¿no? Y que yo se los asigno a otra entidad, ¿no? Esa entidad tiene un conjunto de atributos. Podríamos decir, si piensan en un jueguito, por ejemplo, podría ser uno de los avatar y el conjunto de armas que tiene ese avatar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el conjunto de armas que tiene ese avatar guarda otro avatar, otro personaje en otro lado, podría tener algunas de esas mismas armas, ¿no? En la cual no me interesa identificar la unidad, o sea, diferenciar dos espadas, sino de decir, bueno, este tiene una espada del tipo A y el otro también tiene una espada del tipo A, ¿no? Ese tipo de cosas. O pensemos en coches que los pedimos custom y los podemos pedir de varios colores. Piensen que como los Citroën, estos que están de repente techo negro, ventanas blancas y la parte de abajo roja, ¿no? Entonces tiene tres colores, pero podría tener dos, podría ser todo, o podrían tener uno solo, ¿no? Pero es el mismo coche, el mismo modelo, pero con distintos arreglos de colores, ¿no? Entonces, esos atributos corresponden bastante bien a la definición de dependencia multivaluada, ¿no? Entonces esas dependencias tienen un conjunto de particularidades, ¿no? Y si bien en las formas que nosotros lo hemos visto con el tema de cómo representábamos atributos multivaluados y esas cosas en modelo relacional, que vamos a ver que coincide con esto también, cuando tenemos muchos y hay muchas relaciones entre ellos, la cosa se complica y tenemos todo un conjunto, una parafernalia
lógica, ¿no?, de dependencias multivaluadas, que son en realidad una extensión de las dependencias funcionales, con la cual podemos hacer algunos cálculos y ver cómo mejoramos nuestro diseño de base de datos, ¿no? El ejemplo típico es que para una tabla tener dependencias multievaluadas tiene que tener por lo menos 3 atributos, ¿no? Y hay un atributo principal que podríamos decir que es el W y unos atributos, perdón, un atributo independiente que es el W y el atributo X e Y, donde X implica a el Y, ¿no?, en forma multivaluada, ¿no? Entonces, cada valor de X está asociado a un conjunto de valores Y. Por ejemplo, vean que el valor de X está asociado a 2 y a 3, ¿no? Pero decimos que esto es efectivamente una dependencia multivaluada, sí. Estos valores son independientes también de los otros valores de los otros atributos en la tabla R que sea, ¿tá? Se tiene que cumplir que este valor determina múltiples valores de estos, ¿no?, pero al mismo tiempo estos valores son independientes de los otros valores. Con lo cual implícitamente, como verán, implica que también estos otros valores son multivaluados con respecto a este, ¿tá? Esa es una de las reglas de las dependencias multivaluadas. Una relación más formal lo que me dice es, si yo tengo 4 tuplas, ¿no?, como estas, ¿no?, y tengo que las 4 tuplas coinciden en el valor X, las 4 tuplas coinciden en el valor X, y 2 tuplas coinciden en el valor Y, 2 a 2, entonces, cruzadas estas dos, ¿no?, si T3 coincide con T1 y T4 con T2 en el valor de Y, después estas mismas tuplas, la 3 con la 2, tienen que coincidir en todo el resto de los atributos, y la 4 con la 1, que es lo que estamos viendo acá, esta situación, ¿tá? O sea, lo que nos está diciendo es que para que haya una dependencia multivaluada, ¿no?, en el esquema de relación R, donde X e Y son subconjuntos de R, ¿no?, y tenemos R menos XY es el resto de los atributos, en este caso R es WXY, XY son un conjunto, y R menos XY es W, ¿no?, porque tiene un solo atributo, ¿no? Entonces se tiene que cumplir que si estas son todas iguales, estas dos van a ser iguales 2 a 2, y estas otras van a ser 2 a 2, pero cruzadas con estas, ¿no?, como en este caso. O sea, este con 4 y este con 5. Y este con 4 y este con 5. Todas con 1. ¿No? Entonces ahí, en ese caso, en esa situación, tenemos una dependencia multivaluada, ¿no? Aquí tenemos otra forma de definirlo, nomás. Eso acá estamos repitiendo la misma definición. Más o menos el mismo caso también repetido, ¿no? Son distintas definiciones de lo mismo, lo vemos ahí. Entonces, lo que nosotros decimos es que si alguien dice que X implica multivaluado a Y, ¿no?, y existe un Z4 y un Z5 que vinculan a estos, también tienen que existir, ¿no?, el 1, 2, 5, ¿no?, o sea que si yo tengo X implica multivaluado a Y y X implica multivaluado a Y con estos valores de Z, 4 y 5, si existe esto, entonces tiene que existir también este otro conjunto, ¿no?, el 1, 2 con el 5 y el 1, 3 con el 4. ¿No? Eso es, y de esa forma nosotros verificamos que se cumple la dependencia multivaluada X implica Y, ¿no? Aquí vemos un ejemplo que si... Esto piensen que es en la tabla en primera forma normal, ¿no? O sea, no está del todo normalizado, ¿no? Justamente lo que tenemos es una dependencia multivaluada que no es una dependencia funcional, es diferente, ¿no? Acá tenemos que Pablo Martínez tiene este celular
y Pablo Martínez tiene este otro celular. Tiene dos celulares de dos compañías diferentes. Y también tiene dos correos electrónicos diferentes. ¿Tá? Entonces, si esto se cumple y esto se cumple, con esta dependencia funcional, también se tienen que cumplir estos dos. En realidad, lo que nosotros estamos mostrando acá es que para el caso de Pablo Martínez con dos celulares y dos correos telefónicos, la relación R de primera forma normal tiene que mostrar todas las combinaciones, porque todas las combinaciones son posibles. ¿Se entiende? ¿Me siguen en el razonamiento? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ya lo dijimos, una dependencia multivaluada existe cuando hay al menos tres atributos, ¿no? Y, por supuesto, una dependencia funcional es trivial si el I es un subconjunto de X, ¿no? O, por ejemplo, que X y 1 en Y son iguales a R, ¿no? Son parte del R. Entonces, en ese caso son triviales y no los definimos porque no tienen mucho interés, ¿no? Acá vemos un ejemplo donde tenemos el curso de base de datos 1, el curso de base de datos 2. ¿Y qué pasa? Para el curso de base de datos 1 tenemos dos libros que se usan y hay tres profesores. ¿Tá? Entonces, todas las combinaciones de libros y profesores son posibles. En este otro caso, el base de datos 2 tiene un solo libro, pero hay dos profesores, ¿no? Entonces, todas las combinaciones son posibles. Vean que base de datos 2 acá determina el libro, ¿no? Y que en este caso, como hay un único libro, podemos decir, tengo una dependencia multivaluada. O sea, yo tengo la dependencia multivaluada, pero como es la dependencia multivaluada en el caso particular de que solo haya un ejemplar de este valor, es igual que la dependencia funcional. Entonces vamos a ver que en muchos casos donde se aplican dependencias funcionales podemos perfectamente aplicar dependencias multivaluadas o podemos representar la dependencia multivaluada como si fuera un caso particular de dependencia funcional. ¿Ah? Bueno, las reglas que se cumplen son en realidad las mismas de las dependencias funcionales normales, estas ya las vimos, y tiene algunas cosas particulares, ¿no? Si X determina multivaluado Y, entonces X determina multivaluado al resto de los atributos. O sea, cuando yo tengo que X determina multivaluado a Y, en esta situación también X determina multivaluado a Z, ¿no? Implícitamente. ¿No? Bueno, si X determina multivaluado a Y B está incluido en W, y esto implica que WX determina multivaluado a B e Y. Esto es extensión del trivial, o sea, lo que hicimos es W, un conjunto de atributos lo pusimos del lado izquierdo y un subconjunto de este atributo que podría serlo, o sea, lo mismo lo pusimos de este lado, o sea, no hicimos nada, simplemente le pusimos más atributos del lado izquierdo y le pusimos los mismos atributos del lado derecho, o un subconjunto de esos, ¿no? Como la dependencia multivaluada es un caso particular de dependencia funcional, esta regla es la misma regla que nosotros vimos con las dependencias funcionales, ¿no? Que X implica, este es un caso particular, porque que X implique a Y implique a Z, esto no implica que X multidetermina Z, sino que en realidad X multidetermina a los subconjuntos de Z menos Y y también de Y menos Z, ¿no? En el caso particular que Z e Y tengan atributos en común. ¿Sí? Y
esta es otra de las claves, es cuando yo tengo que X implica Y, en realidad X multidetermina Y. Lo que pasa es que X multidetermina Y, pero Y quizás tiene un único valor, no hay muchos valores que sean determinados por X. Es solamente ese caso particular. Si X multidetermina Y y Z es parte de Y, entonces se cumple que para un cierto W que no incluya los atributos de Y, o sea que nos dé el conjunto vacío, ¿no? Si W implica Z, entonces X implica Z, ¿no? Esta es una dependencia funcional que podemos derivar a partir de una dependencia multivaluada, ¿no? Vean que esto es un extraño porque aquí me genera nuevas dependencias funcionales a partir de dependencias multivaluadas sobre la parte de otras dependencias funcionales que yo pueda tener en el sistema, ¿no? Esto a veces hace muy complicado el análisis de dependencias multivaluadas cuando tengo algunas combinaciones medio particulares, ¿tá? No vamos a hacer cosas de estas, es simplemente para que lo tengan claro, pero en general no vamos a abarcar muchas cosas sobre dependencias funcionales multivaluadas. Bueno, otra que tenemos es si X multidetermina Y y X multidetermina Z, X multidetermina también a la unión. Si X multidetermina Y y Y determina Z, entonces eso implica que WX multidetermina Z menos WY, pseudo transitiva. Esta en realidad la pueden determinar a partir de esta, ¿no? Y de esta. En realidad es una combinación de la transitiva con el aumento, ¿no? Y después que X multidetermina a Y y XY determinan a Z, entonces eso quiere decir que X determina a Z menos Y, ¿no? Vean que acá es otra dependencia funcional que se genera a partir de la interacción de dependencias funcionales con dependencias multivaluadas, ¿no? Y por último, X determina Y, X determina a Z. Esto implica que X determina a Y intersección X, X determina a Y menos Z y X multidetermina a Z menos Y. Esto en realidad estamos juntando varias cosas que ya vimos, el Y menos Z con este, y la otra, ¿dónde estaba? En la intersección, la unión, estaba con... ¿Dónde estaba la unión? Y esta. O sea, la R10 y la R6 se combinan todas en la R13. ¿Tá? Esta la terminamos a partir de esas otras. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, lo que nosotros tenemos es una cosa que es una anomalía de forma normal de Boycott. O sea, esta tabla con este conjunto de dependencias que tenemos acá, producto determina todo, o sea, producto determina todo. Por lo tanto, está en tercera forma normal y también está en forma normal de Boyce-Codd. Sin embargo, las dependencias estas que tenemos acá abajo son dependencias multivaluadas, ¿no? Vamos a ponerle flechitas de estas. Tenemos la doble flechita acá. ¿Ah? En nuestro caso tenemos un producto que probablemente son camisetas o alguna cosa de ese estilo. Es un tipo de camiseta que tiene un precio, o sea, el producto determina el precio. La camiseta 1 sale 200 pesos y la camiseta 2 sale 400. Y tenemos en distintos tamaños. La camiseta 1 tiene tamaños del 1 al 4, mientras que la camiseta 2 tiene tamaño 1 y 2, nada más, chico y grande tal vez, o algo así. Y la camiseta 1 viene en colores azules o rojos, mientras que la camiseta 2 viene en colores rosados, verdes y rojos también. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros estamos teniendo es que el producto multidetermina el color y el producto multidetermina el tamaño.
¿no? Una camiseta en particular, una entidad que nosotros vendemos, va a tener de un cierto producto y va a ser quizás de 400 pesos y va a ser verde y del tamaño 1, ¿no? Todos estos atributos determinan a esa camiseta. ¿Ah? Entonces, lo que nos dice es, le vamos a aplicar la misma descomposición que habíamos visto antes. Lo que vamos a usar es, para cada dependencia funcional que no cumple la separación, lo que hacemos es, vamos a hacer una tabla AB, una tabla AC, ¿no? Separadas, de forma de tener esas tablas y utilizar la clave para poder hacer el join. Entonces vamos a tener, en este caso, los productos, ¿no? Esto vamos a subir un poquito más para acá, que no moleste. Ahí tenemos los productos acá, que son el producto 1 y el producto 2 y el precio. Y después el producto 1 puede tener estos colores y el producto 1 puede tener estos tamaños. ¿Tá? Con esta descomposición lo que hacemos es, nuestra tabla ahora está en cuarta forma normal, ¿no? Porque no contiene dependencias multievaluadas no triviales. ¿Tá? Todas son dependencias multievaluadas triviales y eso quiere decir que son dependencias que están incluidas, o sea que no hay un tercer atributo multievaluado. La noción de superclave es la misma que antes, es decir, con respecto a las dependencias funcionales, ¿no? La forma de descomposición es igual que lo que hacíamos antes, solo que con dependencias multievaluadas, ¿no? El algoritmo para subdividir es todo lo mismo. Acá yo lo que les recomiendo es no lo hagan de cuarta forma normal utilizando esto desde el principio. Hagan primero la tercera forma normal, ¿no? Y luego para las tablas que tengan dependencias funcionales multievaluadas, entonces se aplica así este algoritmo solo para esas, ¿no? Es exactamente lo mismo que para forma normal de Westcott, pero con respecto a las dependencias multievaluadas, ¿no? Aquí hay otros ejemplos, ¿no? Tenemos empleado con hijos, con salarios en distintos periodos. En un cierto periodo tuvo un cierto salario, en otro periodo otro, ¿no? Y tiene, por ejemplo, una esposa o pareja, ¿no? Esto podría ser esposa, pareja, porque podría ser, ¿no? Ya estaba medio corregido ahí. Entonces, el empleado determina cuál es su pareja. En realidad, el empleado multidetermina a su pareja, pero suponemos que en general no tiene muchos, que tiene una sola. Pero desde todos los otros puntos de vista, cuando esta pareja es una ocurrencia única, entonces la dependencia multievaluada funciona igual que una dependencia funcional, ¿no? Eso implica que descompondríamos empleado con hijos, empleado con salario y periodo, etcétera, ¿no? Y descompondríamos empleado pareja para que esta dependencia funcional se cumpla, ¿no? Con eso obtendríamos una descomposición de la tabla esta, ¿no? En empleado con hijos, empleado con salario y periodo y empleado pareja, que estaría en cuarta forma normal. Bueno, una explicación que dice, si A implica multidetermina B, entonces debe haber un C en R, tal que ABC, RABC, tal que A multidetermina C. Varios valores de A sub I en A pueden estar apareados con varios valores de B sub I en B, y esto implica que B implica A no se cumple, ¿no? O sea, una cosa es que A multidetermina a B, pero eso no quiere decir que B multidetermina A, porque, por ejemplo, en este ejemplo, el color rosado puede estar en varios tipos de productos, ¿no? Y verde de distintos tamaños. Entonces, no es que el rosado determine exactamente el otro atributo. Bueno, ya, a ver.
hay otras definiciones. Una dependencia multivaluada no trivial significa que Y no es un subconjunto de X y X e Y no son juntos todos los atributos de algún conjunto Z, ¿no? No son todos los atributos de R, ¿no? Hay algún conjunto Z que no está incluido en X e Y. Si X multidetermina Y, viola la cuarta forma normal de R, entonces podemos descomponer R usando la misma técnica que forma normal de boicot. Esto ya lo vimos todos. Acá hay otro ejemplo, que los bebedores, nombre, dirección, teléfono, cervezas gustadas. Nombre determina los teléfonos, el nombre determina las cervezas gustadas, nombre determina la dirección. Desde el punto de vista de las DFs, todas las dependencias violan la cuarta forma normal, ¿no? Entonces tenemos que descomponerlo, ¿no? Descomponer en nombre y teléfonos, nombre y cervezas gustadas, nombre y dirección. Tendríamos que hacer esa descomposición. Y con esto último, esto es un juego de datos para que jueguen, ¿tá? Cierto que lo tenemos que cambiar, porque esto creo que cambió así, ¿no? Aquí tenemos el barra calc. Era. ¿No? Ahí, eso mismo. Así que acá lo tenemos que corregir. ¿Y cuál es la idea de esta? Acá tienen un conjunto de datos, de juego de datos, y pueden hacer, por ejemplo, el join de todos los atributos, ¿no? Incluso tablas o sea, este conjunto está puesto en cuarta forma normal, ¿no? No, en este no. Tengo que estar acá, en este. Este conjunto de tablas está en cuarta forma normal y tiene atributos multivaluados, ¿no? Yo lo que les sugiero es que lo analicen, ¿no? Y vean un poco los conjuntos de dependencias funcionales que están cumpliéndose en cada una de las tablas, ¿no? Y entonces esta consulta lo que hace es el join de todo contra todo, que en realidad es esta la que nos interesa. Pero esta la hace todo contra todo, lo que pasa es que acota los atributos, por si no queda muy grande. Por eso está la otra, ¿no? Y le damos el execute query. Y acá lo que nosotros obtenemos es la tabla en primera forma normal. En realidad con una proyección para que no me llene demasiado los datos. O sea, lo que estamos haciendo es un join de todas las tablas y demostrando que llegamos a partir de un conjunto de tablas que está en cuarta forma normal. Si hacemos el join de todo contra todo, tal como lo habíamos visto en el teórico un poco más adelante, podemos obtener R, ¿no? Y el R universal, el R que tiene todos los atributos, ¿no? Que sería este más bien.
y que me va a dar todos los atributos de todas las tablas, todos haciendo el join de todo. Y con todas las combinaciones posibles. Y como yo tengo un montón de cosas que son multivaluadas, voy a tener que tener todas las repeticiones de todas las ocurrencias de todos los atributos multivaluados. Entonces el conjunto es bastante grande, ¿no? Pero esto es un ejemplo. La idea es para que jueguen un poco con él y vean las consultas y vean cómo funciona y se hagan su propio conjunto R y vean la relación entre el conjunto R con una tabla llevada a cuarta forma normal. Bueno, hay otras cosas más, otras dependencias, pero realmente no están en el curso. Está la quinta forma normal, que tienen dependencias de join, que es otro tipo de dependencias más, ¿no? Que vean que tiene algún tipo de redundancia también. Está la forma normal dominio clave. En fin, hay un conjunto de dependencias de formas normales y otros valores de dependencias funcionales que no están en el curso en principio, ¿no? Y con esto terminamos con el tema de diseño relacional, ¿no? Lo único que nos queda para ver es algo un poco chiquito, en el cual vamos a hacer un cierre de lo que son las restricciones, ¿no? Y vamos a ver algunos mecanismos para garantizar la integridad en SQL, ¿no? Esto no me acuerdo si está... En realidad lo que nos interesa es lo que está medio al final, porque todas estas cosas ya más o menos ustedes las vieron, ¿no? Lo que nos interesa principalmente es esto, los triggers, ¿no? Y disparadores y algunos procedimientos de cosas que se pueden poner en SQL de forma que cuando uno trata de ingresar un dato en una tabla, el sistema dispare un pequeño código donde nosotros podemos controlar, esto cumple con tal restricción no estructural, porque ahí podemos poner el código de una restricción no estructural y garantizar que esas cosas se cumplan en nuestra base de datos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas cosas, cómo se hacen con SQL. Y con esto ya terminamos y lo que queda, o sea, esto será parte de la clase. Todo esto anterior no lo vamos a hacer porque en realidad ustedes ya lo vieron, buena parte de todo esto. O sea, en realidad lo que nos interesa es lo que está aquí al fondo, que son los triggers. Vamos a dar los acertos y alguna cosita más. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, vayan haciendo ejercicios. Ya estamos en condiciones de ponernos a hacer parciales, ¿no? Vayan haciendo algunos. Algunos están resueltos como ejemplo en el Drive. Traigan preguntas. Nosotros vamos a ver quizá en la primera hora o fracción de primera hora, vamos a ver el tema ese que nos falta, que son de triggers y acertos. Y después vamos a ponernos, hasta que se termine todo, a hacer parciales. ¿Sí? Y bueno, nos vemos. Dale, nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao.